Continúan las denuncias contra Gildo Infran en Formosa por las pésimas, las graves condiciones de alojamiento de los pacientes sospechosos de coronavirus en los llamados centros de atención sanitaria. Luego de la visita del secretario de Derechos Humanos, hablamos de Horacio Pietragala, habló el jefe de gabinete y esto decía, escúchalo. Lo que hizo el secretario de Derechos Humanos fue ir y entrevistarse con toda la comunidad, primero con las autoridades, pero con toda la comunidad, visitar algunos centros de aislamiento y determinar algo que a priori parecía bastante descabellado, ¿no? Que se confundía un centro de aislamiento con un centro clandestino de detención. Y eso no ocurre, eso no hay en la Argentina, eso no hay en Formosa. No hay centro clandestino de detención. Eso no es así, no hay violación a los derechos humanos en Formosa. Sí, y el secretario lo determinó también, sí hay casos de violencia institucional de la policía que se están estudiando. No hay violación de los derechos humanos. Esto decía Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación, acerca de lo que está ocurriendo en la provincia de Formosa. Y vamos a ir ahora a dialogar con Paola García Rey, ella es directora adjunta de Amnistía Internacional, quienes elevaron una carta al gobierno del secretario de Derechos Humanos pidiendo entonces por la situación que está atravesando Formosa. Te agradecemos el contacto, Paola. ¿Hay violación de los derechos humanos en Formosa? Sí, para Amnistía Internacional hay violaciones de derechos humanos en la provincia de Formosa. Nosotros hemos documentado casos concretos que ocurren a partir de una política indiscriminada de la provincia de llevar adelante detenciones compulsivas de casos que tienen COVID y son asintomáticos o con síntomas leves, de casos de contacto estrecho o contacto estrecho del contacto estrecho, o casos incluso de personas sospechadas de tener COVID que son alojadas todas en estos centros de atención sanitaria en condiciones insalubres, juntos adultos, niños, mujeres, personas con el COVID, personas sin COVID. Muchas han denunciado que cuando ingresan ahí no tienen idea de cuándo van a ser autorizadas a salir, y hay personas que han transcurrido de más de 14 días hasta 30 días justamente porque han contraído el virus estando alojadas en esos centros. Se han tapiado ventanas y puertas para que la gente no salga, se han denunciado las condiciones de la alimentación. Muchos no saben sus resultados de COVID, sino solo a través de las fuerzas de seguridad y no de un certificado médico que acredite este estado de situación. Y ese cúmulo de situaciones y de contexto en donde son llevadas por fuerzas de seguridad, incluso en supuestos hasta las 3 de la mañana, son removidas de sus casas y llevados a estos centros, claro que manifiestan una situación de vulneración y violación de derechos humanos en la provincia de Formosa. Ahora, recién lo escuchábamos al jefe de gabinete Santiago Cafiero. Él en esta entrevista a Radio La Red decía: no necesitamos que nos vengan a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos, refiriéndose a la carta que había elevado Amnistía Internacional. ¿Qué le contesta? Nosotros no estamos dispuestos a confrontar ni con el gobierno nacional ni con el gobierno provincial. Somos una organización de derechos humanos que justamente lo que hace es relevar información seria, rigurosa, aquí en Argentina y en el resto de los países del mundo. Documentamos esta situación, la ponemos la transmitimos a las autoridades que entendemos que tienen que intervenir en estos supuestos, y la Secretaría de Derechos Humanos sin duda es la agencia estatal que garantiza la protección y la promoción de los derechos humanos. Celebramos que la Secretaría haya viajado a la provincia. Coincidimos en que no podemos hablar de una similitud de los centros de aislamiento con centros clandestinos de detención. Por supuesto, la situación actual en Formosa dista mucho de lo que ha sido el contexto de la dictadura, pero de ahí a sostener, como ha sostenido el jefe de gabinete, que no hay violaciones a los derechos humanos, eso es algo que sin duda Amnistía no comulga. No fue lo que ha dicho el secretario de Derechos Humanos, que ha hablado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, asociando justamente la situación al contexto de dictadura. Nosotros
lo que hicimos con nuestra carta es solicitar a la Secretaría que no convalide la situación de violación de derechos humanos y estamos expectantes de que en las conclusiones que emita esa Secretaría pueda efectivamente dar cuenta de ese sinnúmero de entrevistas que tuvo con víctimas, con referentes, con las concejales que fueron detenidas en su momento, con miembros de la oposición, con el gobierno, y dé un mensaje contundente de que este tipo de políticas en Argentina no son tolerables. Paola García Rey, muchísimas gracias por este contacto con Reperfilar. Por favor, muchas gracias a ustedes.